El derecho divino en la antigüedad surge como idea de que el rey era el representante elegido por Dios y tuvo su apogeo en el siglo XVII. Los reyes de Gran Bretaña, Jacobo y Carlos I, creyeron firmemente en el derecho divino de los reyes. Soy Adib Seni, licenciado en Educación, Mención Geografía e Historia de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, UNEYES, y les hablaré brevemente de unas condiciones que se usaban en tiempos coloniales y que algunas de ellas están vigentes hoy día. Dichos reyes y otros en Europa intentaron controlar tanto al gobierno como a la iglesia. Pero con el tiempo, el pueblo gobernado por estos reyes, no conforme, inician una oposición. Estos comenzaron a luchar por obtener el poder y a su vez da lugar a revoluciones en Francia y en las colonias británicas de Norteamérica a finales del siglo XVII, con las que lograron arrebatar el poder a los reyes que empezaron a estar en manos del pueblo y sus gobiernos. Por otro lado, encontramos el mayorazgo o vínculo de mayorazgo, que es una institución del antiguo derecho castellano que permitía mantener un conjunto de bienes vinculados entre sí, de manera que no pudieran nunca romperse este vínculo. Dicho mayorazgo fue creado mediante las leyes de Toro en 1505, bajo el reinado de los reyes católicos, y que su función era controlar el fraccionamiento de los bienes de un noble que producían las herencias y las ventas, como un medio de mantener su poder económico. Algunas familias de la incipiente burguesía castellana se acogieron también a esta figura legal. La creación de un mayorazgo comenzaba usualmente con la vinculación de un solar o casa sola. A veces estos vínculos incluían un título nobiliario que pasaba junto al resto de bienes, mientras que a todos los excluidos del mayorazgo se les proveía de alguna manera la condición de hidalguía. La institución contemplaba la posibilidad de añadir nuevos bienes al vínculo, pero los bienes ya vinculados no podrían ser enajenados ni repartidos en herencia. La institución del mayorazgo fue la culminación de una serie de privilegios otorgados a los nobles castellanos por Enrique IV de Castilla, quienes fueron luego los principales favorecidos en el otorgamiento de cargos de gobierno por los reyes católicos. El estamento nobiliario castellano se hizo así más poderoso e influyente que el de los otros reinos que componían sus dominios. Por otra parte, se encuentran las misiones que durante el periodo colonial las misiones de España establecía servirían a varios objetivos. El estatus de misión mantenía a los nativos bajo la tutela del Estado, en lugar de reconocerlos como ciudadanos del imperio. Aparte de la conquista espiritual a través de la conversión religiosa, España confiaba en pacificar las zonas que poseían recursos naturales extraíbles, tales como hierro, estaño, cobre, sal, plata, oro, madera duras, alquitrán y otros recursos que podrían ser explotados por los inversores. Los misioneros esperaban crear una sociedad utópica en las tierras inexploradas. Debemos reconocer el repartimiento, que era la asignación de indígenas como fuerza de trabajo gratuito para los encomenderos de la América Española o para la corona, que tuvo lugar durante la época del dominio colonial español entre los siglos XVI y XIX. Los indígenas encomendados tenían la labor de trabajar la tierra y producir. Los encomenderos también pagaban impuestos a la corona en proporción a lo que recibían del trabajo de los nativos. Una de las condiciones más importantes en la historia es el caudillismo. Este como fenómeno político y social surgido durante el siglo XIX en Latinoamérica. Fue clave para la dictadura y para las luchas entre los partidos políticos.
El poder de los caudillos se basaba en el apoyo de fracciones importantes de las masas populares. Dicho apoyo popular se tornaba en su contra cuando las esperanzas puestas en el poder entregado al caudillo se veían frustradas y se decidía seguir a otro caudillo que lograra convencer de su capacidad de mejorar el país o la provincia. O sea, un caudillo cambiado por otro caudillo. Es importante señalar que el latifundio y el minifundio son dos condiciones totalmente contrarias. El latifundio es una explotación agraria de grandes dimensiones. La extensión necesaria para considerar una explotación latifundista depende del contexto. Tal es que en Europa el latifundio puede tener algunos cientos de hectáreas, mientras que en América Latina pueden superar fácilmente las 10.000. Y el minifundio es o hace referencia, hace mención a una finca agrícola de extensión muy reducida que dificulta su explotación. Es más pequeña y no podemos relacionarla con algo diferente a lo que es una explotación agraria que se hace en el minifundio. Debido a esto, surge la reforma agraria, que es un conjunto de medidas políticas, económicas, sociales y legislativas que son impulsadas con el fin de modificar la estructura de la propiedad y producción de la tierra en un lugar determinado. La reforma agraria busca solucionar dos problemas interrelacionados: la concentración de la propiedad de la tierra en pocos dueños y la baja productividad agrícola debido al no empleo de tecnologías o la especulación con los precios de la tierra que impide su uso productivo. Las formas de cambiar la tendencia de la tierra son por medio de la expropiación de la tierra misma, pudiendo haber o no algún mecanismo de compensación a los antiguos propietarios. Generalmente, los resultados sociales son la creación de una clase de pequeños y medianos agricultores que desplazan la hegemonía de los latifundistas. Entre las características de la reforma agraria, podemos hablar de que son de carácter masivo, afectando no solo a los grandes latifundios, sino también a la mediana e incluso a la pequeña propiedad. También tenemos las causas, como el estancamiento del campo por abandono, el crecimiento exagerado de las ciudades, desempleo, miseria. Pero por supuesto, se localizan también o se puede diferir o hablar de las consecuencias creadas, donde dice que fueron grupos de oposición armados, se impulsó la reforma agraria, la cual no estuvieron de acuerdo los terratenientes. Y otra podría ser, con esta reforma o con estas reformas, se adjudicaría tierras a los campesinos. Existen términos muy conocidos en ese entonces, como por ejemplo, pisatario. Es importante tener en cuenta, de todos modos, que el uso de pisatario puede variar. La definición formal se vincula al campesino, que a través del pago de un canon cultiva terrenos que no son de su propiedad. Por eso en este marco el pisatario se encarga de arrendar la tierra y trabajarla. Esto es en condiciones normales. Sin embargo, con el pasar de los años, la noción de pisatario adquirió otra acepción. Se le llama así a quien vive en un asentamiento informal en una zona urbana, ocupando un terreno sin pagar y sin permiso legal. Estos ocupantes, por lo tanto, hacen un uso de la superficie y no abonan ningún canon o alquiler del dueño. También está el medianero o mediador. Los mediadores o mediadoras son profesionales especializados que facilitan el diálogo entre las personas que incurrieron al proceso de mediación. La mediación es un método alternativo de resolver conflictos que tiene como finalidad específica llegar a la solución integral de un conflicto entre partes.
evitando de este modo llegar a la instancia judicial. Y por último, aparcería, que es un contrato en virtud del cual el propietario de un terreno agrícola o de una instalación ganadera cede su explotación a otra persona a cambio del pago de una cantidad de dinero, de una parte de los beneficios o fruto o de otra forma de compensación. Históricamente, esta figura se ha utilizado más en aquellos territorios en los que la explotación agrícola directa era menos rentable. Se debe resaltar que antiguamente era muy habitual que el aparcero le pagase al propietario de la tierra la mitad de su producción. Si bien también podía realizarse dicho contrato con base en el mantenimiento o remodelación de la finca. Sin duda alguna, estas condiciones, aunque hayan sido creadas en el pasado, son de mucha relevancia en nuestro presente, gracias a la geohistoria, la cual permite que se pueda conocer el mundo desde sus principios. Espero les haya gustado. Bendiciones a todos y nos escuchamos en una próxima oportunidad.